Buenas noches. Hay noticias alentadoras en la economía global y también en alguna medida en la economía peruana. Hoy se conoció que Francia y Alemania sorprendieron al mundo saliendo de la recesión. En el segundo trimestre del año han tenido tasa de crecimiento positiva, claro, ligeramente positiva, 0,3%, pero ya salieron de la recesión. Eso no ha ocurrido, sin embargo, con Italia y con España, tampoco, como sabemos, todavía con Estados Unidos. Francia y Alemania se adelantan y salen de la recesión. Acá se ha dado la noticia, Walter Bailey, gerente general del Banco de Crédito, de que se está produciendo también una sorprendente recuperación en la demanda por créditos hipotecarios, que es algo importante porque significa dinamizar la economía a través de la construcción. Según Walter Bailey, en diciembre, que se alcanzó un pico, los créditos hipotecarios, el banco colocó 40 millones de dólares en créditos hipotecarios y en enero estos cayeron a 20 millones y ahora nuevamente se está en 40 millones, se han recuperado los niveles pico de diciembre, lo que sin duda es una muy buena noticia. Y en el Asia, según The Economist, en el último número de The Economist hay un artículo que se llama Asia, el asombroso rebote. En el segundo trimestre de este año también la mayor parte de las economías de Asia han crecido y han crecido a tasas altas. Señala The Economist que China, Indonesia, Corea del Sur y Singapur ya han crecido a tasas anualizadas mayores al 10% en el segundo trimestre. Otros países como que todavía no tienen el dato final, pero ya se conoce el dato del crecimiento industrial. Taiwán y la India, por ejemplo, han tenido también un crecimiento industrial, sobre todo Taiwán, muy alto en el segundo trimestre. Bueno, y la pregunta que se hace The Economist es cómo es que estos países del Asia están reaccionando de la manera como lo están haciendo, mucho más rápidamente, por supuesto, que los países de Occidente. Y la respuesta es que tiene mucho que ver, en primer lugar, con el financiamiento del comercio global, que como sabemos se cortó después de septiembre, octubre del año pasado, y eso afectó tremendamente las exportaciones de los países, digamos, del Asia, los países emergentes, también del Perú y otros. Pues esa financiación ya se ha reanudado, ya los flujos financieros se han restablecido y entonces están exportando nuevamente estos países. Y en segundo lugar, quizá lo más importante, dice The Economist, es que el consumo doméstico en esos países ha vuelto a crecer debido a un estímulo fiscal que en el caso de esos países es bastante más alto, más fuerte que en Estados Unidos y en Europa. Y claro, señala The Economist, en realidad el mercado, el consumo en todo el Asia no es sino las 2/5 partes del consumo en Estados Unidos, de modo tal que no puede el Asia todavía sustituir a Estados Unidos como motor de consumo de la economía global. Sin embargo, dice The Economist, el crecimiento del consumo sí es mayor o compensa en todo caso la caída en el consumo en Estados Unidos y en Europa. El crecimiento del consumo en el Asia compensa la caída en Estados Unidos, y de modo tal que la economía global puede beneficiarse, puede reequilibrarse en base a este crecimiento del consumo que se está operando en el Asia. Claro, sin embargo, hay algún peligro en el Asia, dice The Economist, porque el estímulo fiscal tan fuerte puede generar una burbuja en la economía, en los créditos, en el precio de los activos, de las acciones, etcétera. Y en el momento en que ya tenga que dejarse de lado el estímulo, porque el estímulo fiscal no puede, es una inyección que se hace en determinado momento, pero no se puede estar permanentemente introduciendo un estímulo fiscal o poniendo una inyección de liquidez en la economía, porque entonces ya se genera una inflación tremenda. Entonces, en el momento en que cese el estímulo fiscal, este tiene que ser reemplazado con un incremento del consumo, de las tendencias y del consumo de la propia economía de esos países del Asia, lo que significaría apreciar un poco más el tipo de cambio, apreciar un poco más las monedas locales
no preocuparse tanto por adquirir tantas divisas para, digamos, mantener unas monedas devaluadas que permitan exportar, sino estimular el consumo interno, que es lo que se requeriría hacer para mantener estas tasas que ya se están nuevamente logrando en el Asia. Bueno, entonces son noticias que hay que comunicar pues para compensar digamos, el ánimo alicaído que tenemos en nuestro país luego de las tasas de crecimiento tan bajas que estamos teniendo. Probablemente el lunes se conozca que la tasa de crecimiento del Perú en junio será negativa, en menos 2%. Debemos empezar a recuperarnos, sin embargo, y quizás la vanguardia de esta recuperación esté en este dato que da Walter Bailey, de que el mercado hipotecario se está recuperando, ha llegado las colocaciones hipotecarias al nivel pico que llegaron en diciembre. Muy buena noticia. Bueno, nosotros vamos a una pausa, regresamos ahora con Alejandro Aguinaga, congresista de la Alianza por el Futuro, es decir, congresista fujimorista. Tiene una denuncia o una sospecha, por lo menos, de una sospecha de manejos turbios en la licitación o en la... No, que no ha habido precisamente licitación en la construcción del Hospital del Niño. Luego vamos a estar con dos dirigentes jóvenes de un proyecto muy interesante que se llama Enseña Perú, para movilizar a jóvenes profesionales para mejorar la calidad de la educación en el Perú. Y luego vamos a estar con un cineasta y un periodista colombianos que han venido a participar en el Festival de Lima de Cine. Regresamos.